gracias por la invitación y encantada de estar con vosotros, ¿no? Quiero deciros que efectivamente yo estoy como sabéis, yo fui diputada de Izquierda Unida, fui fundadora con Pedro de Izquierda Unida ya en los años 80 y formé parte de la dirección, igual que Pedro, estuvimos juntos en el ala izquierda de Izquierda Unida, en representación de ella. Yo fui diputada durante la época, las mismas legislaturas que Julio Anguita, es decir, que era con listas alternativas y toda la pesca, no creáis que la cosa era fácil, ¿no? Y ahora estoy en otra organización que discrepa del Frente Cívico. Entonces, bueno, yo no he venido aquí a hablar de las discrepancias, pero quizá en el transcurso del debate podamos entre compañeros, bueno, que yo diga que cosas parece que no están bien orientadas, porque en otras muchas el diagnóstico es compartido, ¿no? Por ejemplo, todo lo que ha dicho Pedro es compartido y muchos de los 10 puntos, ¿no? Hay otras cosas que yo las voy a señalar y luego si alguien quiere retomarlas para el debate en 2 minutos, ¿no? A mí me parece que en el momento que estamos viviendo, que es un momento en el cual las clases dominantes están teniendo dificultades para llevar adelante su programa, pero que lo más llamativo es la enorme debilidad política y organizativa de esa inmensa mayoría a la que aludís, porque sí que somos el 99% o los que queráis, o los cientos de miles que salen a veces a las manifestaciones, y que Josep Fontana, que no se caracteriza por ser un radical y que hasta hace poco tiempo hablaba de que si una reforma fiscal, que si alguna cosita, y el hombre dice que dentro del capitalismo no hay solución. Y que decía en concreto, dice, si lo único que se hace, con todo el respeto, de la plataforma contra la hipoteca es pedir la dación en pago, aquí no se está poniendo en cuestión nada del poder establecido. El problema es que yo creo que una de las cosas fundamentales es definir bien a nuestro enemigo. Porque si no definimos bien a nuestro enemigo, no actuamos en consecuencia y no sabemos el marco general de la lucha. Otra cosa es que nosotros preveamos un escenario en el cual nos tengamos que plantear claramente, con toda claridad, destruir el Estado capitalista y el sistema capitalista. Y otra cosa es que digamos que vamos a empezar a luchar contra la privatización de la gestión de los hospitales. Eso no es incompatible. Decir que hay que destruir el sistema capitalista no es ser un iluminado y no estar con las necesidades de la lucha de la gente, sino como ser humano consciente, que para eso tenemos un cerebro y una historia detrás y una capacidad de analizar lo que nos rodea, saber bien dónde queremos ir, aunque seamos muy conscientes de que estamos en el principio del camino. Y que otro de los elementos, o sea, hay 3 o 4 elementos de discrepancia, otro de los elementos lo voy a tratar en profundidad, y es el tema de que ojalá el tema fuera el Estado español y la Unión Europea. El problema es que estamos en una crisis capitalista general a escala mundial, en el cual un capitalismo que algún compañero nuestro querido de Jorge Weinstein habla de capitalismo senil, pero un capitalismo senil que, aunque está en decadencia, es capaz de las mayores barbaridades que ha conocido la historia de la humanidad en la depredación de los seres humanos, la naturaleza y de las riquezas naturales de otros pueblos. Y que, por lo tanto, yo no entiendo que, y os lo sugiero para próximos debates, que el tema de la salida de la OTAN y del desmantelamiento de las bases y del escudo antimisiles no sea uno de los elementos fundamentales de cualquier izquierda coherente que se plantee actuar con soberanía, frente de la única manera que se entiende la soberanía y la independencia, que es a los poderes establecidos, ¿no? El otro tema que a mí me ha llamado la atención también, banca pública. ¿Con qué? ¿Vamos a hacer una colecta? ¿O vamos a expropiar la banca? Claro, eso es otra cosa. ¿La banca pública con qué la hacemos? ¿Con nuestros ahorros? ¿O vamos a expropiarla? Eso también es importante saberlo, porque eso marca coherencia.
a la hora de... Claro, ¿cuándo lo haremos? Cuando tengamos la fuerza suficiente para hacerlo, por supuesto. Pero que la gente sepa que estamos perfectamente conscientes que la banca privada, me acuerdo que en el foro de Porto Alegre los bancarios, no los banqueros, es decir, los trabajadores de la banca, decían, su periódico se llamaba Todo banquero es un ladrón. Pues es que es así, todo banquero es un ladrón. Todos los dineros de la banca son dineros robados, todavía más que las empresas, a los trabajadores y trabajadoras. Y por lo tanto, la expropiación de la banca. Y para finalizar, algo que me preocupa mucho y que tiene que ver con el punto 10 de la reforma de la ley electoral. A ver, yo creo que en el Frente Cívico hay gente que sabe de lo que pasa en este país y de qué pasa con la ley electoral, porque alguna gente ingenua puede decir, no, ¿cómo se dice? Vale. Porque alguna gente puede decir, bueno, circunscripción única, proporcionalidad, pero es que en este Estado español hay nacionalidades históricas. Yo estaría perfectamente de acuerdo que la proporcionalidad y la reforma de la ley electoral sea para todos aquellos pueblos que no reivindicamos o en los cuales no está planteado el derecho de autodeterminación. Pero claro, si hay diferencias electorales en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia, es porque se les dio gato por liebre en el derecho de autodeterminación. Entonces, para que se contestaran, se les garantizó una representación. Efectivamente, una sobrerepresentación de los vascos, pero los catalanes, porque se les estafó su derecho a autodeterminación en la Constitución. Derecho de autodeterminación, que es un derecho colectivo de los pueblos, que está reconocido en la Declaración de Derechos Humanos y que es un problema en este país. Entonces, a mí me parece que ese tema, el Frente Cívico, no puede pasar por encima como si no existiera. A mí me parece bien la proporcionalidad, la equidad en el voto, etcétera. Ahora, ¿qué hacemos con las nacionalidades? Y eso tiene que ver con el final. A mí me parece un error, y también lo discutimos, que digamos que da igual ser de izquierdas y de derechas. Y que la ciudadanía y el civismo, cuando el capitalismo y la lucha de clases está alcanzando el nivel que está alcanzando, el hablar de ciudadanía y no de clase obrera, de derechos de los trabajadores y de los pueblos, con la ambición de involucrar a la pequeña burguesía, a los trabajadores autónomos, como no, es decir, no se trata aquí de un concepto clasista reduccionista, ¿no? Pero a mí me parece que el concepto de clase obrera, difícilmente, la ciudadanía ha llevado a cabo revoluciones burguesas. Y en este momento lo que tenemos enfrente es el capitalismo más feroz y la única alternativa que recubre buena parte de los 10 puntos que tenéis se llama socialismo. Y a mí me parece que ese tipo de cosas hay que hablarlas. Bueno, sanidad. Para hablar de sanidad, porque a ver, sanidad es un sector social, forma parte de la estructura social y en este momento en el Estado español lo que vale la sanidad pública de toda la ciudadanía en un año son 70.000 millones de euros, es decir, una cantidad muy importante del Producto Interior Bruto. Y claro, no podemos hablar porque ¿qué se está diciendo? Para la privatización y el desmantelamiento de la sanidad, que, como nos mandan los europeos, pues que no hay dinero y que no se puede. Por lo tanto, hay que hablar de economía. Y hay que hablar, yo también, y me es imprescindible, diciendo que estoy completamente de acuerdo con la parte que ha dicho Pedro, en sanidad es absolutamente indispensable ampliar el objetivo de la Cámara y poner el gran angular, porque en el tema de la sanidad, la creación de los grandes servicios públicos de salud, de educación, de pensiones, de vivienda, etcétera, en los países que derrotaron al fascismo en la Segunda Guerra Mundial, no en los que teníamos nuestros dictadorzuelos particulares en Grecia, en Portugal, en España, esos grandes sistemas públicos se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial. En el marco, y yo no puedo, yo soy comunista, no soy ciudadana, soy comunista, y no entiendo de otra manera
creo que Marx tenía una razón enorme y que lo que mejor explica la historia es la lucha de clases. Es decir, es lo que da cuenta, en el fondo de todo. Tú puedes encontrar razones, digamos, pero la esencia que explica por qué en un momento determinado las cosas son de una determinada manera es el nivel alcanzado por la lucha de clases. Y la construcción de esos sistemas públicos fue el resultado de que la clase obrera, los pueblos, derrotaron al fascismo con las armas en la mano. De que la Unión Soviética, con 20 millones de muertos, fue capaz, ella solita, de llegar prácticamente hasta Berlín, mientras los otros estaban preparando el desembarco de Normandía. Y cuando, efectivamente, el prestigio de la Unión Soviética, sin decir que eso era perfecto, ni mucho menos, pero era la demostración de que un país pobre, enorme, atrasado, había sido capaz de tener el mejor sistema de salud, el mejor sistema de educación, y claro, la gente decía, bueno, y si esos que son tan pobres han sido capaces, ¿no será que falla aquí la manera en la que se reparte la riqueza, la manera en la propiedad de la riqueza, ¿no? Entonces, claro, eso influyó para que se construyeran esos grandes sistemas públicos, influyó efectivamente el que aumentó. Fidel Castro lo decía, yo siempre he usado esa palabra porque me parece que me ahorro 20 frases. Él siempre decía, cada vez vale más toneladas de azúcar, hay que pagar más toneladas de azúcar por un tractor. Es decir, había un expolio, un saqueo de los países de la periferia. El bienestar, entre comillas, del norte era a fuerza del saqueo del sur. Y lo último, hubo un gran pacto social. Pacto social entre los grandes sindicatos y los grandes partidos de izquierda y el capital. El pacto social que llaman del bienestar. Por el cual, si bien en un momento de crecimiento económico a la burguesía le venía bien que se crearan grandes sistemas de salud y de educación, a cambio se le exigió a la izquierda algo importantísimo. Y es que, aunque hubiera huelgas, aunque hubiera movilizaciones, aunque hubiera conflicto, el compromiso de la izquierda en Europa, en la Europa occidental, era que jamás se daría la vuelta a la tortilla. Es decir, jamás se alterarían las relaciones de poder en el capitalismo. Entonces, bueno, allí por el centro y el norte de Europa eran los momentos de crecimiento económico, de demanda de mano de obra. ¿Os acordáis? Es la época de la emigración a los países del norte, de nuestros abuelos, nuestros padres. Y aquello se planteaba que iba a durar para siempre jamás. El capitalismo siempre, todo va a ser para siempre jamás. Y no hay alternativa. Y aquello duró 30 años. Y lo digo porque, claro, la crisis no ha empezado en 2007, con lo de Lehman Brothers, ya lo planteaba Pedro, sino que a principios de los 70 el crecimiento de la tasa de ganancia empieza a caer. Esta es la línea con oscilaciones de la tasa de crecimiento del Producto Bruto Mundial, pero la línea de tendencia es a bajar. La línea que sube disparada es los productos financieros derivados, es decir, lo que Yargos a Luxemburgo hablaba de que en toda crisis económica el capitalismo lo que hace es recurrir al endeudamiento. Bueno,